por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay tradiciones, hay rudimentos de los hombres, montón de tradiciones, montón. Podemos hacer nosotros una tradición. Hoy en día, el otro día le mencionaba, hermano, ¿por qué leemos el Salmo cuando iniciamos? Si nosotros fuéramos legalistas y fuéramos religiosos, lo haríamos una doctrina. Hoy si tú vas a una iglesia y no leen un Salmo, pues te vas a enojar. Es increíble lo que pasa, que la gente llega, por eso llegan aquí a veces y dicen, esta iglesia está muerta, no tiene fuego. ¿Por qué? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó esos rudimentos? ¿Y esas tradiciones de dónde? ¿Es bíblico? Pero me gusta. Llega el momento que me puede gustar. Pero ya mi fe ya se pone en eso y no en Cristo, no en este misterio, en saber que el Dios Todopoderoso, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su verdad, con toda su santidad y con muchos de sus atributos, se dio a conocer al hombre y mira, estoy así, cegado. Tengo un Dios así chiquitito. Tengo un Dios chiquito, a veces, sí, ¿verdad? Nos hacemos un Dios chiquito que yo aquí te tengo y yo aquí te tengo en mi corazón. No tengo a Dios en mi corazón. Porque pienso en un Dios chiquito. La misericordia para mí es algo, hasta me suspiré la misericordia, hermano, es algo terrible, tremendo. ¿Me entiendes? Es algo que a nosotros nos tiene que crear ese temor y temblor. Ese es el Evangelio de Cristo, el que nos crea temor y temblor. No un miedo, sino ese temor y temblor nos va a llevar a ser cuidadosos, hermano, cautelosos. ¿A quién de ustedes no les dan indicaciones? Les dicen, mira, ten cuidado, no sé, pues en su trabajo, ten cuidado con esto que vas a llevar hacia allá. Es frágil. Y si uno le pone cuidado a las cosas, cuanto más el Evangelio, con mucho cuidado. Mirad que nadie se engañe, ¿verdad? Me queda en el 9. Porque en él habita, ¿en quién? En Jesús, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. ¿Y qué es toda la plenitud? Todo, hermano. Todos los atributos, hermano. Todos los atributos. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y vosotros estáis qué? Completos. ¿Qué me falta? Es decir, no me faltaría nada, ¿verdad? Si yo medito, si mi corazón, si Él está en mi corazón, con esto es una frase bien hermosa. Si Él está en mi corazón, ¿qué me falta? ¿Qué da el Señor? ¿Cuáles son los frutos que da el Señor? Ahora, voy a ver si Él está en mi corazón. ¿Cuáles son los frutos que el Señor da? Y ahí está nuestro verdadero anhelo, hermano. Nosotros no practicamos religión, de verdad. Usted siempre tenga en su corazón, nosotros no tenemos por qué practicar ninguna forma de religión, más que orar sabiamente y escudriñar su palabra con temor y temblor. Adorar al Señor, bendito Dios, que pues es que Dios da. Ahora, hasta ahorita pues ninguno de nosotros tenemos una voz bonita, ¿verdad? Al contrario, si yo me pongo a cantar se va a ver bien feo, se van a ir ahora sí. Dice, no, ahora sí nos vamos de este lugar porque canta bien feo el hermano. Pero no es esa nuestra fe, ¿verdad? Adoramos al Señor juntos con gozo y alegría. En Él habita y en Él estamos completos, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese es el gran misterio de lo cual estamos hablando, de lo cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, y aún más allá le dice, ¿sabes qué? Permanece en la doctrina, cuida de la doctrina, desecha las fábulas, las fábulas son bonitas, hermano. Hoy en día hay historias que podemos tener acá y de repente sacarle provecho a la gente y decir, oh, mira, las fábulas se escuchan al oído del hombre bien bonitas. Y te empieza a hablar aquí del universo y todo, pero eso lo forma Dios. Así es que Dios quiere tratar, así como trató, hermano, así como hubo una conversión en Pablo, una regeneración en Pablo, que ya no era el mismo aquel Pablo que perseguía y mataba a los cristianos, que eso es para nosotros un interrogante, un misterio, ¿no? Eso pasa. El nivel de conciencia de la gente, le repito, ya se lo mencioné el otro día, a mí me han dicho, porque me invitaban a tomar, a beber, y no me glorió tampoco de eso, ni los
ni los hago menos porque tomen, ¿no? Porque yo pasé por ahí. Pero me decían, ¿es por religión? Le digo, no, no es por religión. Le digo, es por convicción, pero esa convicción la puso Dios. La convicción de no hacerlo lo puso Dios, pero yo no soy mejor que tú. Le digo, si quizás yo lo hiciera, tú serías el que me diría a mí, ya no lo hagas. Pero Dios ha puesto en mi corazón solamente esa convicción de no hacerlo. Pero es tan tremendo el nivel de conciencia de Dios. O sea, me acusaban, ¿verdad? Porque decían, bueno, entonces ya después de que le diste bola de la hacha, ahora sí ya vienes con Dios a pedirle perdón, ¿no? Dice, pues espérate, dice, luego voy a pedirle perdón. Mira, yo no sé, yo no puedo condenarte, pero mejor es que te apures. Apresúrate mejor y hazlo de corazón, no lo hagas porque sabes que Dios te va a perdonar. Hubo una razón por la cual a muchos no se les... Este conocimiento del Evangelio, hermano, muchos no lo van a tener. ¿Y sabe por qué? Por la soberanía de Dios, porque aún, fíjese, aún Él no les dio todo el conocimiento a algunos. Por ejemplo, los fariseos no tuvieron esa luz. ¿Por qué? Por su corazón endurecido, pero también hubo una razón ahí, hay un misterio ahí también, que el cual Dios no quiso, hermano. Dios endurece el corazón de muchos hombres. Pero ¿sabe para qué? Para que Él se manifieste su poder. Es lo que muchas veces no entendemos de Dios. Que Dios hace a veces cosas fuertes y Él manifiesta su poder. ¿Cómo se manifestaría la ira de Dios si no lo vemos? Diríamos, el Señor no se ira. ¿Sí o no? Si no se manifestara la ira de Dios sobre los hombres, dice la palabra que Él escudriña el corazón, los pensamientos de los hombres. Él sabe, pero cuando Él se manifiesta, aún lo que sucedió con Faraón, ¿verdad? Tanto tuvo que pasar, tantas plagas, y se rozaba porque Dios se manifestó. Aún aquel reconoció, no sé para qué, pero dijo, bueno, ese Dios es poderoso, váyanse de aquí. Váyanse de aquí. Fíjense cómo es Dios, hermano. Y a nosotros le digo, no, hay cosas de Dios que no queremos tocar. Ese lado de Dios, como que no lo queremos ver. Pero la iglesia lo tiene que conocer. ¿Sabe? Porque eso va a crear temor y temblor en el corazón del hombre. Para nosotros no empezar ahí aquí a aligerar y a leudar la palabra de Dios y enseñar otra cosa que no es. Mire lo que sucedía. Efesios 3.3, acompáñenme Efesios 3.3. ¿De qué manera el apóstol Pablo también habla de esta misma revelación? Que el privilegio, hermano, que ahora tenemos. Efesios 3. Mire, desde el versículo 1, léalo. Estamos analizando este misterio de la piedad, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cómo es dado, hermano? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de Pablo? Por medio del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Verdad. ¿Y qué es la verdad? Dios mismo, uno de los atributos, amén, hermano. Mira que no tenemos un Dios chiquito, es un Dios grande y poderoso. Dice, versículo 1 del capítulo 3 de Efesios, ¿lo tiene? Amén. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio ¿del qué? Evangelio. Fíjese lo que está sosteniendo, lo que realmente sostiene a la iglesia. La revelación del Espíritu por el Evangelio de Cristo, en el cual nosotros nos gloriamos. Escuche, son palabras realmente difíciles de entender, de decirlas,
pero es una realidad. ¿Sí me entiende? Lo que nos causa realmente ese gozo es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nos causa gozo, esa es la verdad. Cristo Jesús, la piedad, manifestado su santidad y su poder. Les mencioné algunas cosas, ¿verdad? Pero Dios así se manifestó. Muchos no pueden ver hoy la naturaleza divina de Dios como tal. Aquellos que dudan, hermano, hay mucha gente que está dudando. ¿Se imagina usted cuando los apóstoles, ¿verdad?, estaban ahí en la barca? Hay un ejemplo bien clarito de que empezó la tempestad, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese pasaje? Que empezó a llover y aquellos tuvieron miedo, dijeron, hey, nos vamos a hundir. Y el Señor estaba dormido y se despertó el Señor, les dijo, hey, hombres de poca fe. Y el Señor habló y se calmó la tempestad, para que veamos lo glorioso el poder de Dios, hermano. Hoy desgraciadamente se le está dando mal uso. Hoy desgraciadamente los hombres han dado mal uso y eso es bien duro, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado de no torcer esta escritura, de no ponerle y aumentarle. Ahora, ya casi terminamos, no se me canse, ya estamos, pero llévenlo en su corazón, no se olvide eso, no seamos olvidadizos. Amén. Amén. Este pasaje es bien clave para su vida, para su crecimiento, para el crecimiento de la iglesia. Este es básico, hermano, básico el conocimiento de este misterio de la piedad. Y bendito Dios que has dado a conocer. Dice en Hebreos 13:8, dice que Él es el mismo de ayer y de hoy. Léalo solamente, véalo, consulta, creo que eso dice, ¿verdad? Si no, corríjame. Hebreos 13:8. Amén. Jesucristo es el mismo ayer. Para aquellos que tenemos un Dios diferente, ¿no? ¿Sí o no? Porque se da cuenta de eso, que hoy muchos tienen un Dios diferente. O sea, es increíble que hoy Dios les apruebe una cosa a unos, Dios les apruebe otra cosa a otros, y a otros otra, y a otros otra, y a otros otra. ¿Sí o no? Así caminamos. Dice Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer y de hoy, y por ¿hasta dónde? Ese es el Dios del cual está mencionando Pablo. Dice, ya lo leyó, ¿verdad? Sí, dice eso su Biblia. La versión que tiene la hermana creo que dice algo diferente, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano? Es bueno que lo analicemos. No, hermano. Ay, hermano, casi no veo. No endurezcáis vuestro corazón como... Hebreos 13:8. Sí, Hebreos 3:8. 13. Oh, No, 13. por razón decía diferente. Sí, es esto, no, esta Biblia no dice lo mismo. ¿Cómo me dijo 3? 13, capítulo 13, verso 8. 13:8. 13:1. Es el español, ¿verdad? Ya no está. 13:8. Solamente para que usted tenga la certeza, ¿verdad? Y no sea manipulación de acá y dice todo bien distinto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cómo que ayer? ¿De cuándo está hablando? ¿De cuál ayer? ¿Pasado? ¿De hoy? ¿Y? ¿Qué quiere decir? Que no ha cambiado, es el mismo, siempre ha estado ahí. ¿Sí me entiende? Siempre ha estado ahí. ¿Qué tengo que hacer? Conocerle. ¿Dónde estaba? Toda la Biblia me va a hablar de él. ¿Sí? Necesito, ahí está la razón, tengo que conocer. La iglesia tiene que conocer. ¿Desde dónde? Ahora, ya vamos a terminar, ya, se lo prometo, no le voy a mentir. Dice primera Corintios 2:10, dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. ¿Tiene? Corintios. Primera de Corintios 2, el verso 10. ¿Lo tenemos? Dice, pero
Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Dios. Y su poder, sus atributos, lo que Él es, hermano. Sigamos meditando ahí. Sigamos meditando ahí. Dice en 1 Pedro 10 también acerca de que aún ve a los ángeles. Los ángeles, hermano, están anhelan cosas, ver cosas como lo hoy, que la iglesia de Dios se levante. Ellos están listos nomás esperando la voz de Dios. Y vamos obedeciendo a Dios. Amén. Así es que es bien importante que nunca se nos... Mire, yo siempre, bueno, nos damos una sacudida ya y de repente hay tristeza, pasa tristeza, de repente desánimo por tanta cosa que hay, porque a veces pareciese que uno no avanza, ¿verdad? Pero no hay que perder nunca la fe, hermano, porque la fe está en Cristo Jesús, Él así lo quiso, su soberanía, su voluntad está operando. Así es que lo mejor es dejar que Dios siga operando en nosotros. Amén. Que Él siga cambiando nuestra manera de pensar. Le digo, no cerrarnos, ¿verdad? Decir, bueno, yo soy sabio en mi propia opinión y de aquí no me muevo y todos están mal menos yo. No, yo necesito del poder de Dios. Amén. Sí. Cuando decimos que estamos completos en Él, es porque yo tengo esa necesidad de estar completo en Él. ¿Sí me explico? Tampoco vamos a agarrar ese texto como para gloriarnos y decir que ya, no, necesito tenerlo, si no, no tengo nada. Amén. Amén. Bendito Dios, es que vamos a dar gracias al Señor, vamos a seguir meditando, así como nos hacemos parte indirecta de esa carta, donde tenemos que seguir meditando la palabra. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Oremos al Señor. Siempre es bueno orar con sabiduría, orar con entendimiento para Dios. Él sabe su necesidad. Acabamos de leer que Él escudriña los pensamientos. Sí, así es que oremos siempre con sabiduría, hermanos. Cerremos nuestros ojos.